Agradecemos a Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI, que nos acompaña. Don Juan Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes, todavía es buenos días, Enrique, ¿cómo está? Un gusto estar con ustedes una vez más y aquí para volver a hablar un poquito de impuestos, ¿verdad?, con la gente. Sí, así es, don Juan Diego. Bueno, estamos a pocos días, hoy es 25 de septiembre, estamos a pocos días de que se tenga que hacer el segundo pago del adelanto de renta. Tal vez si usted nos cuenta qué tenemos que tomar en cuenta para este pago que hay que realizar. Claro, Juan Enrique, mira, algo que es muy importante recordarle a la gente es que estos son 3 veces al año que se hacen estos anticipos de renta. Este es el segundo pago. El primero se hizo el 30 de junio, nos toca 30 de septiembre ahora y el último es el 31 de diciembre y después el pago de renta que se hace el 15 de marzo. ¿Qué es importante esto? Esto tenemos que verlo. Muchas veces uno dice, me ahoga esto de estar pagando estos adelantos, pero tenemos que verlo como que si voy a tener que pagar un impuesto de renta en marzo muy alto, gracias a estos anticipos, pues no me toca pagar todo, desembolsarlo en ese momento. Aparte de eso, también algo que es muy importante es que tributación, ahora con el tema de si uno no pone al día los impuestos, ha comenzado con que si aparece usted en mora en la página de tributación, resulta ser que también instituciones de gobierno y mismas instituciones bancarias no le prestan a uno servicios si uno aparece moroso. Entonces, el tema de pagar estos adelantos de renta, aparte de que nos ayudan a no tener una carga impositiva o el pago del impuesto de renta al final del periodo en marzo muy alto, aparte de eso también podría ser que en algún momento nos pongan a nosotros en mora y que eso también nos complique un poco en algún trámite. Don Juan, hablemos ahora sobre el inicio de esta transacción venta IVA a crédito 90 días que permite el no pago de los impuestos hasta que se cancelen las facturas. ¿Qué tiene que tomar en cuenta un contribuyente respecto a este cambio? Bueno, con lo que tiene que ver con esto, venta IVA, venta con IVA, crédito 90 días, es algo muy importante. Eso no estaba, esto es nuevo. ¿Qué significa? Que antes yo facturaba, por ejemplo, a crédito como tal, pero sin embargo, cuando llegaba a fin de mes, al siguiente día, los primeros 15 días del siguiente mes, cuando hago la declaración de IVA, tenía que pagar el IVA aunque no me hubieran cancelado. Entonces, ahora en lugar de escoger la transacción de crédito, ventas a crédito, ahora tenemos que escoger esa que se llama, en esa forma de pago, venta IVA, crédito 90 días. Entonces, cuando yo escojo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que hasta que me cancelen, que puede ser un abono, puede ser la cancelación total, hasta ese momento que yo reciba ese pago, yo entonces pago el IVA. ¿Qué sucede? Que bueno, cuando recibo un abono o recibo una cancelación, también existe otra transacción que se llama pago venta IVA crédito 90 días. Esa es la que tengo que utilizar cuando recibo este abono o cuando recibo lo que es el pago. Importante en el caso de abonos, si facturé con diferentes tasas de IVA, que lo que más recomendamos es que en forma proporcional pague, digamos, una parte proporcional si tiene tarifa del 13 y el 4, por ejemplo, una parte proporcional del 13 y una parte proporcional del 4, y no que, por ejemplo, para favor del contribuyente, digamos, o de la persona que está declarando, diga, no, todo lo pago al 4 para pagarle menos a tributación y dejo el 13 para el final. Como tributación no se ha pronunciado en esto, es mejor no andarnos jugando, digamos, con ese tipo de cosas y mejor en forma proporcional, y así nos evitaríamos que el día de mañana tributación nos quiera reclamar con eso. Otra cosa que es muy importante que debemos tener claro es que utilizar esto es una ayuda que tenemos ahora, pero recordemos que en el momento que nosotros utilizamos estas dos transacciones, venta IVA, crédito 90 días y pago venta IVA, crédito 90 días, esas dos nos van a pedir a nosotros una conciliación. El día de mañana, si tributación no le llega, o sea que no queda bien cuadrado las transacciones que nosotros hicimos, nos van a llamar y nos van a pedir un control. Entonces eso se llama normalmente una conciliación fiscal y debemos tener mucho cuidado con llevar ese control adecuadamente. Don Juan Diego, hubo un ajuste en la plataforma de los comprobantes electrónicos. Tal vez si usted nos cuenta las consideraciones importantes para emitir las facturas electrónicas precisamente. Eso tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando, Juan Enrique, que tiene que ver con esas dos transacciones. Antes normalmente uno ponía que si la transacción es de crédito o de contado, ahora también puedes escoger, por ejemplo,
venta IVA crédito 90 días o el pago venta IVA crédito 90 días. Al fin y al cabo, lo importante de esto es tengamos mucho cuidado porque dimensionémoslo correctamente, ¿verdad? Resulta ser de que era una venta a crédito normal a un cliente y resulta ser que utilizamos este código. Entonces, ya eso comienza a ensuciar no solamente la contabilidad, sino las declaraciones que hacemos a Hacienda, y entonces ahí es donde se nos puede enredar. ¿Qué es lo que pasa? Que tras de eso, una revisión posterior, tal vez el contador te da cuenta que facturamos con este venta IVA a crédito 90 días y cuando era una venta a crédito normal, y lo peor del caso es que tras de eso, ya no podemos reversar la factura porque tal vez lo hicimos, digamos, en el mes de, por ejemplo, lo hicimos en agosto, en septiembre ahora, y resulta que nos estamos dando en octubre cuenta. Pues sí se puede hacer una nota de crédito, pero el tema es que es un poco más engorroso, y como esta transacción, venta IVA a crédito 90 días y el pago como tal, le van a dar especial seguimiento, tributación, utilicémoslas cuando realmente es y tengamos cuidado de no utilizarlas cuando no corresponde. Dice el número terminado en 1112, hablando de este tema, dice, es importante buscar la ayuda de un contador para aplicar estos cambios en la factura electrónica. Pues realmente esto es algo que, primero que todo, uno como contribuyente tiene que tomar la decisión si efectivamente, digamos, las ventas a crédito son muchas y obviamente el estar pagando el IVA es complicado. Entonces ahí yo tomo la decisión de utilizar o no este venta IVA. Si ya tomo esa decisión como tal, lo que tengo que tener cuidado es que quien hace las facturas sepa cuándo aplica eso y cuándo no. Porque normalmente, digamos, en una empresa relativamente mediana o grande, el contador no es el que se encarga de hacer las facturas, sino que realmente es la persona que vende. Entonces ahí es donde es importante que la persona tenga cuidado. Lo que sí es que si tienen un contador, sí es importante que les ayude, digamos, con una explicación o que se sienten un momento a revisar esas opciones que tiene el sistema para que lo tengan claro, porque lo más importante es que la gente sepa cuándo debe utilizar esa transacción y cuándo no. Don Juan Diego, dice el número terminado en 0899. ¿Qué pasa si no hago el segundo pago del adelanto de renta? ¿A qué me expongo? Bueno, algo muy importante es que cuando nosotros llegamos al final y pagamos renta, por ejemplo, si yo no pago el anticipo, resulta ser de que tributación no me va a quitar que yo no pagué ese anticipo, aunque pague el impuesto total de renta. ¿Y por qué sucede esto? Porque como usted está obligado a pagar el anticipo de renta, resulta ser que corren intereses moratorios. Entonces, si no lo puede pagar, lo más que puede suceder es que entonces, digamos que en marzo, cuando yo tengo que pagar todo el impuesto, antes de pagar el impuesto, primero pague los anticipos de renta, lo único que le va a cobrar los intereses moratorios, porque si no, en los estados de cuentas tributarios les va a seguir apareciendo como pendiente los pagos parciales, a pesar de que yo pagué todo el impuesto de renta. Entonces es mejor pagar estos anticipos y ya después de eso que quede un neto. Si no puede pagar ahora, como les digo, con un interés moratorio de un 1%, lo puede pagar después, puede ser ahora en diciembre si usted quiere o hasta en marzo, pero lo que sí les recomendamos es pague primero los adelantos antes de cancelar el impuesto de renta, aunque tenga que pagar sus intereses moratorios, porque así su estado de cuenta de tributación queda más ordenado y no que después aparezca con deudas, y esto tiene que ver por esos intereses moratorios. Dice por acá el número terminado en 9283. Estoy empezando a facturar y no entiendo qué son los códigos CABIS. ¿Por qué deben incluirse en la factura electrónica? Claro, con lo que son códigos CABIS, recordemos que eso es el catálogo de bienes y servicios que promovió lo que fue el Banco Central. Este código de catálogo de CABIS, como tal, es importante porque lo que hace es que engloba, digamos, con ese código, engloba una actividad, y entonces esto le va a permitir al Banco Central sacar indicadores económicos que ayudan para tomar decisiones. Algo que es importante que debemos recordar es que ya en este momento no se nos permiten hacer facturas sin el código CABIS. ¿Qué significa esto? Que si yo no le pongo el código CABIS y trato de enviarla, el sistema no lo debería hacer. Y si lo permite hacer de todos modos, el problema que vamos a tener es que nos va a rechazar la factura porque no se puede enviar sin esos códigos. Normalmente las empresas de factura electrónica como GTI, lo que hacemos es que ayudamos a la gente, y cuando tienen actividades que son muy comunes, nosotros les ayudamos a jalar de una vez los códigos CABIS para que los tengan ya disponibles como productos. Si no, lo que tienen que hacer es buscar esos códigos y grabarlos como producto en su sistema de factura electrónica para que
cada vez que facture utilice esos códigos. Don Juan Diego, dice acá el número terminado en 3332, dice, yo doy servicios profesionales y facturo así. Yo también debo pagar adelanto de renta si me inscribí este año y no tengo historial de renta de años anteriores. No, y aparte de eso, tributación en el ATV, lo que es Administración Tributaria Virtual, también hay un buzón que es donde nos mandan a nosotros mensajes o correos electrónicos. Ahí, si tributación le mandó a usted que tiene que pagar anticipo de renta, pues entonces lo hace, pero si no está solicitando, porque es normal que si uno no tiene historial, normalmente, ¿cómo es que se calcula el anticipo de renta? Esto va en función de si tengo solo un periodo pasado, entonces es el monto del impuesto que se pagó el periodo pasado dividido entre 4 y eso es lo que pago cada trimestre. Entonces, obviamente, al no tener historial, no tiene por qué pagarlo. Si tributación le mandó que tiene que pagarlo, de todos modos debería hacer la consulta, porque efectivamente si está con este primer año, no debe por qué pagarlo. Dice Cintia Brenes de Santa Clara de San Carlos, pregunta, el adelanto de renta hay que pagarlo el 30 de septiembre, es sábado, se traslada la fecha hasta el lunes. No, realmente algo que es muy importante, gracias por la pregunta, es que primero que todo, eso no es un formulario que yo tenga que llenar y ir a presentar a un banco, sino que eso está ya en línea. ¿Qué significa esto? Que yo me meto por conectividad bancaria a cualquiera de las plataformas de los bancos, digamos, para ir a pagar impuestos, y ahí nada más con mi número de cédula, sea persona física o jurídica como tal, al digitarlo me aparece cuánto es el monto y lo puedo pagar. Entonces aquí no es un tema de que si cae sábado o no, porque las plataformas de los bancos están siempre disponibles. Dice por acá el número terminado en 3331. ¿Qué consideraciones importantes debo tener para el segundo pago del adelanto de la renta? ¿Qué debo tomar en cuenta? Ok, ¿qué debemos tomar en cuenta? Primero que todo, bueno, si ya pagamos el primero, pues sería nada más pagar normal. Igual, siempre es importante hacer una revisión del cálculo. Si ya lo hicieron en el primero, ya en como les digo, nada más pagar. Y como les mencionaba, lo más importante de todo esto es que nos estamos ayudando para no tener un pago de impuesto muy alto al final del periodo. Digamos que en este caso sería en el 15 de marzo de 2024, cuando es la fecha máxima para presentar la renta y pago de impuestos, estamos haciendo un abono. Entonces con eso tenemos una menor carga impositiva al final, porque recordemos muy bien, de verdad, que es que tras de eso, si somos profesionales independientes, por ejemplo, o también algún negocio, en diciembre ya tuvimos el costo alto de pagar, digamos, aguinaldos. Ya después de eso viene la famosa cuesta de enero, y entonces ya cuando nos toca en marzo como tal, puede ser que estemos un poco complicados con dinero. Entonces, si lo podemos hacer ahora, es mejor. Dice Luis Avendaño de Sabanilla, ante los hackeos seguí declarando y pagando, y ahora me dicen que debo unos meses. ¿Qué tengo que hacer? Muy buena pregunta, y ahí lo que toca es muy importante que nosotros estemos ordenados con los comprobantes de los pagos de impuestos. Cuando uno saca, por ejemplo, un estado de cuenta tributario y aparecen pagos pendientes y yo los hice, lo que toca en este caso es, primero que todo, ir a buscar esos pagos, y después de eso los escaneo y por medio de las plataformas que utiliza trámites virtuales, el TRAVI, que utiliza Hacienda, grabamos una gestión donde apuntamos esos PDFs de la información donde nosotros pagamos en cada banco, digamos esas declaraciones que hacen falta, para que tributación reciba la gestión, aplique los pagos y dejen de aparecer pendientes. Don Juan Diego, tal vez si usted nos cuenta de qué trata Qué Declaro Contable, ¿para qué sirve esta herramienta que ofrece GTI? Claro, con gusto. Qué Declaro Contable, nosotros lo hicimos para aquellas personas que, su negocito como tal, que puede ser una pyme, pequeña, mediana empresa como tal, que por medio de factura electrónica, que es la de GTI como tal, resulta ser que este sistema, por medio de inteligencia que nosotros le metimos al sistema, automáticamente le jala las facturas y le ayuda a hacer ya de una vez preclasificados sus asientos contables de lo que tiene que ver con factura electrónica, tanto las facturas de compra como las facturas de ventas. Y entonces en esto, ¿qué es lo que hace? Simplificar el trabajo del contador para que, en este caso, los contadores se dediquen más a la parte de revisión y menos a la parte de procesamiento. ¿Qué es importante? Y digamos, yo como dueño de negocio, ¿cómo es que me impacta? Bueno, resulta ser que tengo en un sistema que de todos modos ya me guarda los comprobantes. 5 años, voy a tener también guardada mi contabilidad.
me va a poder permitir llevar el tracking y poder revisar que esté no solamente en la contabilidad, sino en los estados financieros, recordando que aparte de que es requisito ante tributación, también es muy importante que yo como cultura financiera, yo revise también mi información financiera, y aparte de eso también los bancos para actualización de datos nos van a pedir información financiera. Entonces, el hecho de que todo esto esté en orden es parte de esa cultura como empresario que nosotros debemos tener. Don Juan Diego, dice por acá el número terminado en 1237. Consulta, ¿este adelanto es para ambos regímenes, tanto simplificado como el tradicional, este segundo adelanto del pago de renta? Gracias por la pregunta. No, este es única y exclusivamente para el régimen tradicional. ¿Por qué no sucede en lo que es el régimen simplificado? Porque el régimen simplificado, aparte de que declara por compras, lo hace trimestralmente, y cuando paga IVA y paga renta. Al igual también recordemos que en los que están en régimen tradicional pero tienen solo alquiler, en el caso de solo alquileres, todos los meses pagamos el IVA y también pagamos en este caso lo que es la renta. Entonces tampoco los que tienen solo la actividad de alquiler tienen que pagar anticipo de renta, porque ya de todos modos todos los meses pagan la renta. El número terminado en 4183 por WhatsApp nos pregunta, ¿qué pasa si tengo pagos parciales que no pagué y no tengo tampoco renta que pagar? Repetir la pregunta, Juan Enrique. Sí, dice que tiene pagos parciales que no ha pagado, pero tampoco tiene renta que pagar. Que no va a tener renta que pagar. Bueno, entonces, sí. Por ejemplo, digamos que llega al final del periodo y la renta es cero, no tenía que pagar impuesto de renta y tiene sus pagos parciales. Tiene que mandar a solicitar a tributación que le hagan esa revisión para que le eliminen el pago de los parciales, porque no le tocaba. Si no tenía actividad o los movimientos que tuvo eran tan bajos y los gastos más altos y hasta tuvo pérdida, lo que hace es solicitar por medio de TRAVI una revisión para que le eliminen los pagos parciales y que no le sigan apareciendo en el estado de cuenta como pendientes. Don Juan Diego, tal vez si usted nos recuerda las plataformas con las que nos podemos comunicar con GTI Facturación Electrónica para evacuar todas estas dudas también. Claro, con gusto. Sería, nos pueden llamar a nuestra central telefónica 2105-4400, 2105-4400. También nos pueden escribir al WhatsApp 6128-6044, 6128-6044, o también nos pueden escribir al correo electrónico infofacturaelectrónica, todo junto, infofacturaelectrónica@gticr.com, infofacturaelectrónica@gticr.com. Muchas gracias a don Juan Diego Vargas, gerente financiero de GTI Facturación Electrónica, que nos ayudaba a evacuar todas estas dudas como siempre y todas las semanas. Si usted tiene alguna pregunta, ya escuchó cuáles son los canales para evacuar esa duda.